Lugar a dudas, tal vez una de las novedades que están destacando en distintos lugares es que la rareza de estos resultados, teniendo en cuenta que el ganador en esta primera vuelta, Sergio Massa, es ministro de Economía en un contexto inflacionario y de crisis como pocos, decían. Está en línea, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito, Darío Ochoa, que es economista, y con él vamos a analizar un poco este escenario en este contexto, pensando también en ese 19 de noviembre. Darío, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo andás? Bueno, un gusto estar en la radio de mi alma mater, así que, bueno, un privilegio poder hablar con usted. Gracias por atendernos. Darío, ¿qué estás viendo vos desde la economía? ¿Cómo venís siguiendo estas últimas semanas previo a esta primera vuelta? ¿Y qué ves de acá en adelante? Bueno, no, evidentemente ocurrieron dos milagros impensados, ¿no? Uh-huh. Uno, que una fuerza constituida hace 2 años nada más pudiera llegar a un balotaje, ¿no? Ya venimos igual de un recorrido en que tuvimos el primer presidente de la democracia, que no era ni peronista ni radical, que era Mauricio Macri. Uh-huh. Vemos que ahora, sumado una tercera fuerza, algo inédito en la historia argentina, que en 2 años esté disputando un balotaje, ¿no? Y que haya tenido la performance que tuvo. Y por el otro lado, un ministro de Economía con 140 puntos de inflación, habiendo triplicado la inflación prácticamente, habiendo incrementado la pobreza, también llega a un balotaje, lo que implica que evidentemente estamos en un camino histórico en donde, bueno, las opciones no fueron de las más agradables. Uh-huh. En una situación crítica. Eso aplica evidentemente que el ministro de Economía pueda ser el candidato más votado, uh-huh. Solo estar en el balotaje y no haber tenido una performance que es inédita dado el cuadro de situación, ¿no? Si uno piensa que la materialidad de las condiciones de la población es la que imprime fuertemente la vocación de voto, por ese lado es una rareza, pero dado el contexto en el cual las opciones que se proponían sobre la mesa eran un salto al abismo, es un poco más entendible. Uh-huh. Decían que entre estas rarezas que no votamos con el bolsillo, que era una de las cosas que se esperaba, ¿no? Y que tal vez eso explica también todo lo que fue pasando previo a la jornada electoral, esa corrida cambiaria que durante varios días nos tuvo en jaque, digamos, ¿no? Sí, mira, yo no soy tan apresurado a conclusiones. Me acuerdo en un momento en el 2015, un tipo que se llama José Nathanson, que escribe en Le Monde y Polamatica, había dicho las nuevas derechas, escribió un libro muy apresuradamente, los intelectuales siempre ávidos a escribir cosas o procesos que hay que verlos en el tiempo. Me parece a mí que la gente votó perfectamente con una racionalidad económica, que decir, está bien, esto es una porquería, ¿no? Pero la verdad que tampoco me voy a asociar. Supongo que dio un mensaje claro, con una madurez electoral inusitada, pero más allá del descontento y la bronca canalizada en el 30% de Milei, que es perfectamente racional, tampoco era para tanto. Entonces la gente dijo, bueno, mirá, no voy a vender pibes para poder vivir, ni me voy a vender un riñón. Digamos, este hombre no está muy bien del coco, votemos a uno que parezca normal. Independientemente que yo creo que la gente no está con absolutamente ningún candidato dispuesto a hacer mucho más que votarlo. Y en todo caso, la única fuerza con algo parecido a la militancia, que es el kirchnerismo, está dispuesto a este último sacrificio y no mucho más que esto. Y ese es todo lo que hay. Después hacer otros análisis me parece muy apresurado, porque yo soy de los que creen que nosotros venimos en una democracia que está derrotada hace mucho tiempo, que nació derrotada y que sigue derrotada. Por eso cada vez se vive peor. Independientemente del interregno kirchnerista, en especial el primer y segundo mandato kirchnerista. Pensaba un poco mientras te escuchaba también, porque una de las cosas que se dijo en estos días es que después de las PASO, después del triunfo de Javier Milei en las PASO, la gente empezó como a interrogar un poco más las propuestas del propio Javier Milei, las propuestas económicas, y que ahí es como que terminaba de dimensionar que no era lo que estaba esperando, o que
que por lo menos no le estaba explicando bien cuál era su propuesta económica, digamos. ¿Vos crees que por ahí pasó también? Sí, me parece que la gente dijo, bueno, mira, es bastante más sencillo pensar de que fue una señal, no decir, estoy dispuesto a votar a estos esperpentos casi salidos del personaje de Capusotto, que votarte a vos. Y además, ahí te estamos perdiendo, Darío. Creo que nos habías dicho que tenías problemitas de señal. Sí, yo los escucho bien. Ahí te escuchamos mejor. Hoy me llamaron también a la mañana y lancé una campaña de que vuelva Entel, porque si el sector privado va a hacer así las cosas, realmente que vuelva Entel y terminamos este show. Pero el todo eficiente del señor Estado a 15 kilómetros de una capital no te puede garantizar señal. La verdad que es increíble. Sí, es cierto. Pero bueno, independientemente de eso, me parece a mí que Javier Milei era una inconsistencia, era un grito de rebeldía que encontró, ¿no? En una proclama libertaria que nadie analizaba lo que decía Milei. Vos hablás con los votantes de Milei, yo soy docente, trabajo con muchos pibes jóvenes, y la verdad es que decían, sí, eso no lo va a hacer. Ahí se nos volvió a cortar. A ver. Sí, no sé, es medio complicado. ¿Te estás moviendo o no? No, vos sabés que estoy perfectamente quieto. Bueno. Bueno, me parece a mí que es eso. Vamos a transitar. Yo quiero ver cómo se comportan los círculos de poder, pero seguramente se van a acercar fuertemente a Massa. Yo creo que casi es presidente Massa. Ahora veremos si, me parece que es la última chance que se le da a esta casta política, que yo siempre digo, se debería autopercibir casta y tratar de gestionar como si realmente manejara la manija, y no que haya sectores de poder que le manejan la manija a la política. Nosotros votamos políticos para que decidan, no para que sean empleados de corporaciones. Bueno, lo que hemos pasado es la privatización de la política, desde el menemismo para acá, con el interregno, siempre algo la salvedad, del kirchnerismo que disputó esa manija, y así le fue, ¿no? Digamos, así lo persiguen, digamos, más allá de corruptos hay en todos lados, pero me parece que hay una persecución a ese animarse de la política a definir con ahora ninguna de las dos propuestas pareciera que va a desandar ese camino, digamos, ¿no? Ni la de Massa ni la de Milei. ¿Qué ves ahí vos? A ver, yo creo que si Massa es medianamente inteligente y quiere ser presidente de 8 años, debe de convencer a determinados grupos económicos a enfrentar a otro determinado grupo económico. ¿Qué quiere decir esto? Acá se tienen que armar dos bloques de poder. Hay un bloque financiero, especulador, extranjerizante, que lo expresó en su momento Zorrubil con Alfonsín, que lo expresó el Menemato, que lo expresó evidentemente la Alianza y que lo expresó Macri. Ese bloque de poder está ahí, que hoy se llama BlackRock, antes se llamaba Bank of America, digamos, un sector del capital financiero especulativo. Por el otro lado tenés un sector de un bloque de poder que puede comprender a sectores diversos que van desde la pyme hasta Chile. Bueno, ¿cómo logramos que ese sector productivista se alineen, deje la pavada y enfrenta al sector financiero transnacional, en especial con una lectura más o menos lógica del contexto internacional? Bueno, es todo un desafío, porque nuestra élite tiene un problemita. Nuestra élite es profundamente bruta, es incapaz de comprender la complejidad del mundo que habita. Y la única cuenta que se ha de hacer es cómo ganar pesos, convertirlos a dólares y fugarlos. Entonces, eso no es una élite, es un grupo económico, una sarta de bandidos incapaces de pensar un proyecto político. Y esa es la complejidad que tiene Massa, que tuvo Cristina, que tuvo Dualde y que va a tener cualquier otro presidente que más o menos intente un camino de industrialización. Si le va a salir o no, ya veremos. Hoy estaba leyendo un informe en donde las compras de los activos argentinos habían descendido un 65%. O sea, ni siquiera regalados están dispuestos a comprar activos argentinos. O sea, los quieren más que regalados. Entonces es evidente que grupos económicos locales tienen que formarse un poquito más. Entonces el nivel patético que tenemos de la política no es más que el mero reflejo de una élite patética. Entonces eso no pasa en Brasil.
¿Por qué? Porque la burguesía paulista tiene mecanismos de autopreservación, así como su odio hacia el lulismo y su equilibrar un poquito la cosa los hizo cometer el error de Bolsonaro, supieron recular en su momento. Bueno, en la Argentina no. En la Argentina son más brutos que en el Brasil. Entonces, evidentemente, va a ser un tema muy complejo abordar, porque son gente que necesariamente son muy brutos. Digamos, ¿y dónde estamos discutiendo estas cosas? Esto que vos planteás, por ejemplo, ¿dónde se está discutiendo? ¿Ves que hay sectores que lo estén discutiendo? Es muy difícil encontrar sectores que lo estén discutiendo. Sí hay algunos, pero no tienen el peso relativo en términos económicos, potente, porque el sistema político argentino es de larga data, pero la destrucción de la Argentina como proyecto de país arranca en el 76, todos lo conocemos, pero se consolida y se perfecciona en el 94. El Gran Pacto de Olivos, que todos ensalzan, ¿no? Y Alfonsín y las Tarazas, fue en realidad balcanizar el país en 24 pedazos. Y evidentemente, si vos tenés una provincia que manejan sus recursos naturales con nula capacidad de diseñar una política nacional, lo que tenés es un conglomerado de intendentes. Y es eso lo que se ve en estas elecciones. Quien tiene la federación de intendentes más fuerte termina imponiéndose. ¿Quién es el que tiene la federación de intendentes más fuerte? Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además hizo una buena gestión, evidentemente, y bueno, logra ser la gran figura del país de los ciegos, el Puerto Rey. Pero eso no es un proyecto político, los partidos políticos están vaciados, por eso hoy, por ejemplo, tenés conduciendo una alianza peronista a un tipo que no es peronista. Inconcebible. Pero bueno, es así como se vienen dando las cosas. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera entender la política argentina durante mucho tiempo, del 76 para acá, que lea a Horowitz y va a darse cuenta de los 4 peronismos, que es el peronismo, que es un proyecto nacional, que lean a Abelardo Ramos, más o menos van a ir entendiendo por dónde va la cosa. Y la cosa es que la manija funciona bastante bien cuando se es de izquierda a derecha, pero cuando vos querés hacer de derecha a izquierda se traba. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, en comunicación, que es lo que ustedes se dedican. Cuando vos querés reformar, querés concentrar el espectro comunicacional, un simple decreto te lo facilita. Fusión, cablevisión, multicanal, un decreto. Querés hacer el camino inverso, democratizar, que la política tenga injerencia en aspectos comunicacionales. Tenés que hacer una ley, discutirla, que vaya a la corte y se perdiste una elección, un simple decreto la vuelve atrás. Y hoy estamos con el mismo decreto de Macri, en un aspecto que no es el más importante, pero es importante, que es el aspecto comunicacional. Bueno, así funciona en absolutamente todos los niveles de la política. ¿Por qué? Porque no hay una discusión certera sobre qué tiene que ser la Argentina. Ahora, si vos me decís, vos sos un país chiquito, ni siquiera lo discuta porque no tenés posibilidades. Bueno, eso no pasa en la Argentina. La Argentina tiene enormes potencialidades. Yo siempre digo lo mismo. Vos, para analizar la capacidad, hasta dónde te da el techo, vos tenés que ver, por ejemplo, capacidad exportadora, la acumulación de reservas, entramado productivo y recursos naturales por cantidad de habitantes. Y vos decís, bueno, la Argentina ¿puede ser un país del tercer orden? No, como estamos hoy. ¿Puede ser un país del primer orden? No. ¿Qué tiene que ser la Argentina? Un país de segundo orden. Entonces, la Argentina, si más o menos la administrás bien, con sinvergüenzas y todo, llegás a ser miembro del G20, ¿no? Si la administrás mal, estás como ahora, o como estuviste antes de la llegada de Néstor Kirchner. ¿Se entiende? Entonces, la Argentina es un país de ingresos medios que, si tiene más o menos armada la cosa, funciona bastante mejor de lo que está funcionando ahora. El tema es que tiene que haber una elite dispuesta a hacer esa transformación. Darío, bueno, seguramente vamos a volver a charlar, porque de acá al 19 hay tiempo como para seguir charlando, y después, claramente, ¿no? Porque me parece que también necesitamos como más espacios para discutir, para compartir miradas, para esto que vos decís, acercarnos también a nuestra historia reciente y no tan reciente, para entender los procesos, no como mirarlos como una foto, digamos, ¿no? Y sorprendernos con esa foto, sino empezar a ver las películas. No, inclusive yo soy optimista, por ejemplo, en aspecto comunicacional, cuando decís dónde se discute. Bueno, la universidad tiene un espacio donde se discutan estas cosas. Hoy por hoy no se necesitan grandes medios de comunicación
para influenciar la opinión pública, o la opinión publicada, o de lo que habla la gente. Vos fíjate que hay programas que tienen un micrófono y una cámara, pero vos lo llenás de contenido y esto anda, ¿eh? Sí. Digamos, vos ves fenómenos como Rebord, ¿no? O los mismos fenómenos de Milei. Vos ves pibes que con nada tienen millones de vistas. Entonces, intervenir en el debate también implica que las universidades, el campo nacional y popular, también discuta algunas cosas. Entonces, a mí yo celebro siempre que exista la radio universitaria, pero hay que llenarla de contenido y de discusiones valederas, ponerla en juego, jugarse un poquito más. Entonces, son espacios de reflexión interesantes que por lo menos te permite, sin estar mercantilizado, discutir con tiempo, con espacio, las cosas que se tienen que discutir. Darío, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Darío Ochoa, economista, bueno, charlando un poquito, sumando algunas voces para este análisis que venimos haciendo aquí en la radio de la universidad. 17:55 minutos.